de Derechos Humanos, en tanto, presentó un recurso de amparo en favor de los menores heridos. Nicolás Yarzún tiene el informe del tema. Es la más cruda muestra de los hechos de violencia vividos este lunes en la Araucanía. Primero durante el desalojo del Fundo La Romana, donde algunos menores resultaron heridos con perdigones, y luego en el frontis del hospital de Coyipulli. Llegamos allá a Coyipulli a contactar lesiones, me bajo del auto cuando Carabinero baja sin razón ni motivo nuevamente, disparando, percutando un disparo aquí cerca del abdomen. Carabineros, en tanto, responsabiliza a los propios comuneros y no se refiere al detalle de cómo sucedieron los hechos. Cuando se hacen usurpaciones, es costumbre el utilizar mujeres y niños como una forma de disuadir e impedir la acción policial. Fueron impactados por perdigones afuera del hospital de Coyipulli, no fue en la comunidad, no fue porque nosotros lo hayamos llevado como escudo humano, todos bajamos y todos fuimos heridos. Los niños no son escudos, los niños están viviendo en su comunidad, y su comunidad se la están allanando, probablemente, hay un delincuente, pero llegar allí con esa barataje, yo creo que es revisable. Por su parte, el Instituto de Derechos Humanos presentó este viernes un recurso de amparo en favor de los menores heridos. Estamos pidiendo que se declare arbitrario e ilegal ese uso de balines en esas circunstancias, que se instruya un sumario, que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de los menores. El gobierno, en tanto, pese al apoyo público a Carabineros, se desmarcó de la idea de que niños estén siendo utilizados como escudos humanos. No lo ha dicho este gobierno, ni lo hace ni nosotros pensamos en esta dirección. Esperamos que ninguna situación de conflicto pueda existir o pueda darse presencia de niños. Algo que, según expertos en asuntos indígenas, es complejo, considerando la forma de organización del pueblo mapuche. Es como muy difícil llegar y decir, ¿sabe qué? Ellos tienen que actuar como si fueran una familia occidental. En las sociedades de linaje los lazos comunitarios son fundamentales. Entonces, eso significa que es toda la familia la que actúa. El gobierno aseguró que continúa la investigación para determinar si en esos hechos existió o no un comportamiento indebido de Carabineros. Nicolás Yarzún, CNE.